La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Vamos caminando en este tiempo de Pascua, vamos prosiguiendo este camino hacia la fiesta maravillosa, hermosa de Pentecostés. Y cada palabra que el Señor nos proporciona es para que nos dé fuerza para seguir adelante. Un saludo fraterno a usted donde nos ve, a través de Suyapa Medios, el canal o las diferentes plataformas, como también las diferentes radios católicas de todo Honduras que retransmiten estos mensajes de descubrir. Hoy también es válido acercarnos a la palabra de Dios y en ella centrarnos en una mujer. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, sorprende una mujer llamada Lidia. Me voy a centrar en Lidia, un corazón abierto al Señor. Así le he titulado a esta reflexión. Lidia, un corazón abierto al Señor. Porque es que es sorprendente cómo esta mujer es una mujer de fe. Saben ustedes que mucho matrimonio, muchas familias se sostienen por la fe de una mujer. Sí, por la fe de una madre, por la fe de una esposa, se sostienen. Es increíble. Vamos al texto bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Voy a leer primero del versículo 11 al 15. Pablo va en esta experiencia tan interesante, va allí San Pablo, va con Timoteo también, y escuchen lo que dice. Nos embarcamos en Troade y fuimos derechos a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, que es la principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El día de sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura natural de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan y hospédense en mi casa. Y nos obligó a ir. Ahora vayamos al versículo 40, siempre del capítulo 16. Al salir de la cárcel, se fueron a casa de Lidia, donde volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es hermoso ver cómo la experiencia que nos está narrando San Lucas en Hechos de los Apóstoles, que vive Pablo, vive Timoteo, es algo muy impresionante. Qué hermoso es ver cuando Dios entra donde encuentra un corazón disponible, una apertura maravillosa. Y eso lo representa Lidia, una mujer sencilla, una mujer trabajadora, una mujer que era extranjera, una mujer reunida a la orilla del río para orar. Una mujer de fe. Y es impresionante ver cómo nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el versículo 14. Ese versículo 14 es clave. Cuando dice, el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. El Señor abre el corazón de esta mujer que revela docilidad, que revela interés, abre el corazón para aceptar la palabra de Dios a través de la proclamación de San Pablo. ¿Cuánto bien hizo esta mujer? No solamente en el ministerio de Pablo, en su propia familia. ¿Sabes tú qué ocurre cuando uno abre el corazón? Cuando uno acepta la palabra de Cristo, cuando uno decide vivir conforme a los principios del Evangelio, se transforma no solamente tu vida, se transforma de una manera u otra la vida en tu familia. Es importante entender esto. No es solo Lidia
quien busca a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa y toca su corazón. Es Dios quien se muestra en la vida de Lidia. Hoy, en este tiempo pascual, creo que tendríamos que revisar nuestra vida, nuestra actitud cuando vamos a la Eucaristía, nuestra actitud, aquellos católicos que estamos comprendiendo que la fe se vive en comunidad y nos hemos integrado a alguna comunidad eclesial de base, hoy en día lo que se está conociendo como pequeñas comunidades sinodales o algún movimiento apostólico. Preguntarnos, ¿está nuestro corazón realmente abierto para que el Señor actúe en nosotros? Impresionante esta mujer. Lidia es una mujer en búsqueda de Dios. Lidia es una mujer que nos revela lo que significa decir creo en Dios o vivir buscando del Señor. El versículo 14 es maravilloso. Había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Aquí encontramos, encuentro 3 rasgos muy significativos de Lidia y pensar en nosotros. Primero, es una mujer trabajadora. Es una mujer trabajadora. No es una mujer que pasa ahí haciendo nada. Es una mujer que se dedica a trabajar. Es una mujer comerciante de púrpura. Era un producto de lujo. O sea, era una mujer que le entendía al trámite. Segunda realidad de Lidia, que era una mujer extranjera. Viene de Tiatira. O sea, ha venido de su tierra a ese lugar. O sea, es una persona extranjera. Y tercero, lo que más se resalta, adora a Dios. Adora a Dios. Es una mujer creyente. Aparte de ser comerciante, para ella lo más importante no es ser comerciante, no es ser una persona extranjera, es que adoraba a Dios, una mujer creyente. Por sobre el negocio, por sobre su nacionalidad está la fe. Eso debemos de aprender nosotros de Lidia. ¿Cuántas personas veo yo, por ejemplo, que pretenden seguir al Señor, que pretenden hasta servir al Señor, pero bajo condición? Miren, ¿saben qué? Tengo un negocio, tengo esto, yo los puedo atender después del negocio y toda la vida es después de cerrar, después del trabajo, después de... Qué lindo sería que un día dijera esta persona, ¿saben qué? Voy a cerrar o voy a buscar a alguien que me atiende el negocio, a alguien... o no voy a atender este día porque tenemos un retiro, porque tenemos una jornada y me lo entrego todo al Señor. Y el Señor nos va a proveer. Esta mujer adoraba al Señor, era comerciante, o sea, ella tenía que también proveer a su familia. Era una mujer que le entendía al trámite, al negocio, pero que era una extranjera, pero que por sobre todo adoraba al Señor. Lidia representa también a aquellas personas que tienen una disponibilidad tan grande, que van a la iglesia, que están empezando el camino de la fe y van allí buscando del Señor, caminando. Mire, es que es impresionante cuando tú, por ejemplo, escuchas a una persona decir, bueno, yo nunca había ido a una vigilia pascual. Esto yo lo escuché. Nunca había ido a una vigilia pascual. Fui a esta vigilia y ahora estoy yendo más continuamente a misa. He hablado con el sacerdote y voy a recibir una formación para ministro de la comunión. Hay todo un proceso. Pero el impacto, el primer experiencia de esta persona es que nunca había ido a una vigilia pascual. Y ahí el Señor le sorprendió, ahí el Señor se le reveló, ahí el Señor se mostró. Por eso el catecismo de nuestra Iglesia Católica en el numeral 27 dirá una frase muy linda y a la vez profunda. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 27, dice: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Sí, el deseo de Dios, la necesidad de Dios está inscrito en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy tenemos muchas personas como Lidia, personas trabajadoras, personas buenas,
personas abiertas, pero que necesitan lo que Lidia tuvo en esa situación. Un encuentro personal con Jesucristo. No basta con ser buenos, no basta con ser trabajadores, no basta con ser honrados. El encuentro personal con Jesucristo. Dice que el Señor le abrió el corazón. Eso es lo que necesitas tú, eso es lo que necesito yo todos los días. Que el Señor abra tu corazón, que el Señor abra mi corazón para que la fe, que es un don de Dios, una gracia de Dios, penetre en nuestra vida y nos empiece a revelar ese camino diferente. Lidia tiene una experiencia linda. Dios le abre el corazón. La gracia precede todo. Es Dios quien toma la iniciativa. Dios sabía muy bien, el Señor sabía muy bien quién era Lidia. Encontró en ella apertura y el Señor le abrió el corazón. Hay una frase del Papa Francisco muy linda que dice: la fe no es una conquista humana, sino un regalo que se recibe con humildad. La fe no es una conquista humana, sino que es un regalo que se recibe con humildad. Lidia puso de su parte, el Señor le abre el corazón y empieza un proceso lindísimo de conversión. Nosotros no podemos forzar la conversión de nadie. Tú no puedes forzar la conversión de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de tus hermanos de comunidad. Tú y yo no podemos forzar la conversión de nadie. Nuestra misión es anunciar. Pero es Dios quien va abriendo los corazones, quien va trabajando en la medida también que va encontrando apertura. Si tu cónyuge no revela apertura, si tus hijos no revelan apertura, no te centres únicamente en aquello de, ay, pero yo le estoy orando, pero como que el Señor no actúa, como que el Señor no escucha. Es que el Señor no viene a imponerse, el Señor no viene a violentar nuestra libertad. El Señor nos ha creado en libre albedrío. Por lo tanto, el Señor Jesús respeta la postura de cada uno de nosotros. Cuando yo tuve mi primer encuentro con Jesucristo, yo llegué con muchas dudas, escéptico, con muchas situaciones conflictivas, pero en la medida que fue pasando ese retiro, fui abriéndome paulatinamente. Nadie me violentó, nadie me impuso nada, nadie me obligó, ni Rebeca, que en aquel momento éramos novios, no. Dios fue suscitando y yo fui abriéndome a esa gracia del Señor. Entonces, el Señor no viene a imponerse. Y a tal grado que esta mujer llamada Lidia tiene una respuesta maravillosa a la predicación de San Pablo. Queda tan impactada Lidia que al abrir el Señor el corazón de Lidia, lea el versículo 15 del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Dice, después de ser bautizada junto con su familia. O sea, Lidia da el paso del sacramento de iniciación, uno de los sacramentos de iniciación, y recibe el bautismo. O sea, va más allá. No se quedó con simplemente escuchar, no se quedó con simplemente decir, ay, qué bonito habló este hombre. No, dio un paso más concreto de comprometerse, de dar una respuesta, a tal grado que el versículo 15 también agrega algo. Nos rogó, dice San Pablo, si me consideran fiel al Señor, vengan a hospedarse en mi casa. El versículo 15 es precioso, porque al final del versículo 15 dirá Pablo, y nos obligó a ir. O sea, era tanta la entrega, tanto el interés de esta mujer, como de gratitud de atender a Pablo y a quienes andaban con Pablo, que ella abre las puertas no solamente de su corazón, sino que abre las puertas de su casa para recibirlos, para atenderlos. Aquí vemos un poco el sentido de la fe. La fe que es dinámica, la fe como virtud que nos impulsa a tomar decisión.
En primer lugar, recibe el bautismo, no posterga su decisión, no dice, bueno, cuando vuelvan otra vez, más adelante. Da un paso claro, Lidia. Lidia involucra a su familia. Lidia da testimonio a su familia. Lidia promueve la fe en su familia y dice que junto con su familia fueron bautizados todos. El anhelo nuestro deberá ser que toda la familia se salve, por supuesto, pero para ello es clave nuestra vida testimonial. Más que las palabras, nuestra conducta, nuestra forma de actuar, nuestra forma de llevar la vida, nuestra forma de hacer las cosas. Pero luego también Lidia practica la hospitalidad. Practica la hospitalidad. Abre su casa, sirve a los apóstoles, se convierte en colaboradora de la misión. Se convierte en colaboradora de la misión. San Juan Pablo II dirá esta frase: la fe que no se hace vida no es verdadera fe. Repito, la fe que no se hace vida, que no se lleva a la vida, no es verdadera fe. Pensemos un poco en nosotros a ejemplo de Lidia. Una pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿en nuestra fe, mi fe, se queda en puras palabras o se traduce en obras? Buena pregunta, ¿no? Mi fe, ¿se queda en puras palabras o se traduce en obras? Abro mi vida al Señor, abro mi casa al Señor, le doy mi tiempo a Dios. ¿O sigo de egoísta? Lidia nos enseña algo también, que la prioridad tiene que ser transmitir la fe en la familia. La prioridad tiene que ser transmitir la fe en la familia. Y eso es valioso. El versículo 40, como va a terminar el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, versículo 40, al salir de la cárcel, recordemos que a Pablo y al resto a Pablo y Silas los habían metido a la cárcel, todo lo demás, dice, y al salir de la cárcel se fueron a casa de Lidia. Mire bien, ya Lidia era una referente. Se fueron a la casa de Lidia, volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. La casa de Lidia se convierte entonces en un lugar de encuentro, en una comunidad naciente, un espacio de misión. Hoy, que vemos la iglesia hondureña en este año santo misionero, donde las personas, los misioneros van evangelizando casa por casa, y de pronto va a haber una casa allí, en esa colonia, en ese barrio, en esa aldea, donde las otras familias van a llegar para reunirse y empezar a formar la pequeña comunidad sinodal. Eso es la casa de Lidia. Así fue. Lidia abre las puertas de su casa para acoger a los hermanos, para recibir a los hermanos. Ahí oraban, ahí cantaban. Entonces, es importante. La casa se vuelve un espacio de misión. Si tú me estás viendo y escuchando, y si alguien te pregunta, hermano, ¿podríamos hacer aquí la reunión de la iglesia? No se niegue. No, pero mire, que es muy chiquita, pues hagámosla en el patio, donde sea. No se niegue. ¿Por qué? Porque a ejemplo de Lidia, su casa se va a convertir en un lugar de encuentro, en un lugar donde la comunidad va a nacer, un lugar donde se convierte en un espacio de misión. Por eso Lidia se convierte en cierta manera como en la columna de la iglesia primitiva. Lidia abre las puertas de su corazón y abre las puertas de su casa. Eso es clave para nuestra vida como cristianos. Cada uno de nosotros tenemos que revisar nuestra forma de vivir nuestra fe, la manera como vivimos nuestra fe. Nuestra casa puede ser un lugar donde Dios habite, donde Dios se manifieste, donde Dios se muestre. La misión, queridos hermanos y hermanas, comienza en lo cotidiano, en el día a día, en el buen trato entre una madre y un padre, entre esposos, entre hermanos. O sea, promover nosotros esa buena relación, promover nosotros. Por lo tanto, pensar en Lidia
en algunas claves espirituales de Lidia. En primer lugar, un corazón abierto a Dios. Un corazón abierto a Dios. No un corazón cerrado, no un corazón endurecido, un corazón abierto a Dios. Segundo, una escucha atenta a la palabra del Señor. Aparte de ese corazón abierto, debo de desarrollar una escucha atenta a la palabra del Señor. Lidia estaba escuchando ¿a quién? A San Pablo. Bien no dirá Pablo que la fe viene de la predicación, de escuchar la predicación. Lidia escucha, atenta a la palabra. Luego, esta Lidia tiene una respuesta. Lidia está presente, pero está presente prestando atención, está presente tomando conciencia, y eso promueve esa apertura, la ve el Señor y abre el corazón de Lidia. Por lo tanto, esa respuesta de Lidia es una respuesta concreta, inmediata. Y a la vez entonces también surge otro rasgo espiritual en Lidia. Dos cosas: generosidad y servicio. Generosidad y servicio. Abre su casa, abre su vida, acoge a los hermanos, les da un trato muy hermoso, muy especial. O sea, Lidia es digna de ser admirada por cada uno de nosotros y ser imitada por cada uno de nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, Dios sigue buscando corazones como el de Lidia. Dios busca tu corazón, tu corazón. Lidia no hizo milagros visibles, no predicó a multitudes, pero hizo algo esencial. ¿Qué hizo Lidia de esencial? Dejó que Dios actuara en su corazón y respondió con generosidad. Eso fue lo que hizo Lidia. Deja a Dios actuar en su corazón y la respuesta de ella es ser una persona altamente generosa, capaz de compartir con los hermanos. Aspiremos nosotros realmente a abrir el corazón, nuestro corazón, al Señor como lo hizo Lidia. Imitemos a Lidia en el camino de la fe, siendo personas generosas, siendo personas verdaderamente generosas. Piensa un momento en ti, y mientras estás pensando en ti, quiero hacer oración y decir: Señor Jesús, como a Lidia, abre también nuestro corazón para acoger tu palabra. Danos un corazón disponible, sencillo y generoso, capaz de decir sí sin reservas. Haz de nuestra casa un lugar de tu presencia y de nuestra vida un instrumento de tu misión. Amén. Lidia nos muestra un ejemplo lindísimo, maravilloso, de cómo realmente vivir la fe. Así que imitemos a Lidia. No solamente pensemos en ella, imitémosla. Busquemos esa apertura del corazón y abrirnos a la generosidad. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime en lo que reste de tiempo pascual. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.